Ubicación: Costa del Golfo de México. Ciudad capital: Jalapa. Su puerto marcó gran parte de la historia nacional y continental. Tierra de café, mar y montañas. Al ritmo de un son jarocho. Con sonidos de marimba. Les decimos bienvenidos a Veracruz. Bienvenidos a Veracruz. Bienvenidos a Veracruz. Bienvenidos a Veracruz. En caso de que el mundo se desintegre. La ciudad se besaba con el mar. El mar que la acaricia y le coquetea en ese malecón. Era de noche y estábamos en Veracruz. Finalmente estábamos en Veracruz. Fue una espera que se fue dilatando, variando con el clima. Había que aplaudir el encuentro. Un encuentro que había empezado tiempo atrás. En otros escenarios. Pero ahora era el momento de estar todos juntos. Como los marineros que arriban al puerto. A recuperar historias de naufragios y rescates emotivos. Veracruz amaneció mostrándonos todos los gestos que esperábamos de ella. Palmeras, arquitectura de aduanas portuarias, faros y un pasado glorioso. El sol elevando la temperatura, ayudado por el espejo marino del Golfo de México. Y rumbo a la fortaleza. El primer destino era abandonar tierra firme e ir a una isla. Algo que suena lógico para esta gente de mar. San Juan de Ulúa. Aquí funcionó el primer faro de México. Esta construcción fue planificada por los españoles al mando de Hernán Cortés. Había que cuidar lo que íbamos robando para que no se lo roben otros ladrones. Pues sí, en el Golfo de México por entonces era bastante común que piratas y corsarios aparecieran de pronto al grito de "ya se la saben". Por eso la ubicación de esta isla y la construcción de esta fortaleza estaba bien ideada para la defensa. Entre otras cosas, por ejemplo, del ataque de corsarios como el famoso Francis Drake. Pero el tiempo pasó. Sí, y los españoles un día dejaron de tener poder aquí. Pasaron los franceses, pasaron los gringos y una vez recuperada, San Juan de Ulúa se convirtió en prisión. La más temida de las prisiones políticas donde uno y otro bando se fueron turnando para hacer sentir a sus oponentes las delicias de estas húmedas y oscuras celdas. Y entre historias como La mulata de Córdoba o Chucho el Roto, abandonamos San Juan de Ulúa para llegar al Museo Naval. Aquí la Armada de México muestra con orgullo no solo el contenido de la muestra que habla de su historia, sino también el edificio en sí, construido en 1903 para la heroica Escuela Naval Militar. Chocamos unas 10 veces el destructor contra el muelle en el simulador que tiene el museo. Y salimos rápidamente antes de que nos fusilen o nos obliguen a limpiar la cubierta. Veracruz estaba preciosa en aquel mediodía. Íbamos cruzando calles y viendo los reflejos de un sol costeño brincando entre las palmas que custodian todo el malecón. Del puerto hacia Boca del Río. Pasamos bordeando la ciudad y el mar. Pasamos por el Foro Boca, al que regresaremos más tarde. Y llegamos al lugar. Al lugar donde levantan vuelo pelícanos y gaviotas. No, me refería al lugar donde se encuentra amarrado el histórico cañonero Guanajuato. Ah, claro. Y allí buscar lo que el mar nos estuviera dispuesto a brindar. Hablamos de comida, ¿verdad? Sí, hablamos de posiblemente el mejor pulpo en su tinta que hayamos probado. ¡Ay, por favor, no me lo recuerde! ¿Cómo no recordarlo? Si hubo un desfile incesante de recetas de mar, ceviche, huachinango a la veracruzana, arroz a la tumbada, vuelve a la vida, camarones al coco, y posiblemente los mejores pulpos en su tinta. Le pedí que no me lo recuerde, ahora tengo hambre. Pero no, trate de recordar aquel instante, todos satisfechos, la mirada hacia la nada misma, disfrute, goce el momento, relájese con la melodía. Tiene razón. Y así, con todo el ritmo en la piel y la nostalgia de un mar lejano. ¿Cómo lejano? Sí, ese es el río Jamapa, la mera boca del río. Pero no se apure, vamos para allá. La Escollera, el Espigón, un lugar ideal para sentarse en las gigantescas piedras para ver el anochecer. El sonido del mar. Y la ciudad encendiendo tímidamente todo el horizonte. El paseo por la costa, cuando el telón de fondo se vuelve negro y el mar solo se intuye por la espuma de las olas, es fabuloso. Veracruz nos empezaba a contar historias. Esta es la historia de un famosísimo café que nació en esta ubicación y del sonido de la campanilla de los tranvías que se anunciaban para que el lechero clásico de la parroquia estuviera listo a su paso. Hoy ese recuerdo se activa haciendo sonar el vaso con la cuchara. Y ahí va. Un lechero. Café veracruzano concentrado y el estilo único e histriónico de completarlo con leche para dar forma al lechero. La vibración conmovedora
sonora que siente el nativo en su cuerpo al oír el sonido de la marimba. Llovía sobre el puerto de Veracruz y eso amplificaba el sabor del ritmo pegajoso. La marimba, la percusión de la madera para dar vida a sones y danzones. Y allí, justo enfrente, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. o la parroquia que le dio nombre a ese famoso café que desde 1808 vio desayunar 1000 veces a don Agustín Lara. A la mañana siguiente íbamos en un vehículo cargado de tamales, pero a probar las garnachas veracruzanas. Sí, es difícil de explicar, pero ahí llegamos a Rinconada, un pequeño poblado muy floreciente. Muy floreciente hasta que hicieron una carretera más moderna que pasa por otro lado, y lo que quedó fue la nostalgia de quienes al pasar frenaban para echarse unas cuantas garnachas antes de seguir viaje. Aquí los desintegrados debatían sobre si eran o no las mejores garnachas que habían probado en su jarocha vida. Y mientras el debate continuaba, nos comíamos los tamales que nos habían traído de regalo. Es verdad, dejábamos Rinconada y nos dirigíamos hacia un pueblo mágico en las faldas mismas del volcán Cofre de Perote. Allí nos encontramos con mucha banda que llegaba de Ciudad de México, de Zacatecas, del Edomex, de Colima, y se iban a sumar más. La plazoleta de la parroquia de Santa María Magdalena, y ahí estábamos en el centro de Jico. Jico es ese pintoresco pueblo mágico del que hablábamos, un punto obligado que da paso hacia un lugar realmente increíble donde la naturaleza da todo un espectáculo. Pero antes paseamos un poco por Jico, donde las callecitas empedradas y las típicas edificaciones coloniales te van marcando el ritmo al que deberás moverte en estas latitudes. Casas y templos pintados como pájaros coloridos y unas plantas muy características presentes en toda la región, plantas de café. Anduvimos un camino de tierra cruzando plantaciones de plátanos y cafetales hasta llegar al mirador de la cascada del Tejoco. Un salto de agua en medio de un verdor exuberante y la vista del lugar hacia el que debíamos marchar. El sendero del ocelote. Pero momento, porque la marcha no iba a ser sencilla. Primero había que superar el vértigo de un angosto puente atirantado. Del otro lado la cascada de Jico y el viaje continuaba. Ahora sí estábamos en el sendero que nos llevaría al lugar ideal para apreciar todo el paisaje. Escaleras hechas de madera y tierra, caminos y pasillos selváticos que nos hacían sentir en una especie de juego de aventuras. Y ahí, frente a nuestros ojos, la paradisíaca postal de la cascada de Tejoco en todo su esplendor. Una de esas vistas que te dejan maravillado frente a la perfección de lo natural. Todo había valido la pena. Sí, en realidad no pensábamos llegar tan lejos. ¿Ah, no? No, usted se adelantó y tuvimos que bajar para ir a buscarlo. Ah, pero valió la pena. No, sin duda, pero ahora había que subir. Sí, pero no se preocupe, encontraremos un atajo, un pasillo secreto que nos regrese a la civilización. ¡Órale! ¿Cómo lo hizo? Coatepec, la llamada capital del café de México. Otro pueblo mágico, sus calles típicas y aquel templo en una esquina que según unas señoras no era iglesia sino templo consagrado a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la diferencia? No sé, la señora sí sabía. Y al fin llegó el momento de pedir enmoladas, enfrijoladas, lupitas, todo sería bienvenido. Veníamos cansados de caminar y bastante entonados de todos los toritos que nos dieron a probar a la salida de Jico. Es cierto, el torito es alcohol de caña con leche condensada y coco o nanche o cacahuates o nueces o frutas de todo tipo. Creo que no quedó ninguna versión por probar. La plaza de armas y justo enfrente la iglesia de San Jerónimo. Hora de despedirse de Coatepec. Y ahora otro salto en el tiempo. ¡Oh, genial! Llegamos a Jalapa. Sí, tiempo de fandango jarocho. Fiesta de música con guitarras, requintos, jarana y zapateos. Raíces de tablao español con el toque de rimas y la personalidad veracruzana. Ustedes habrán visto gran fiesta menos en el rostro de los desintegrados. Hay una explicación, no vendían alcohol. Detalles que algunos solucionaron rápidamente. Amiga, te quiero, amiga. Muchas películas mexicanas. Y así fuimos a buscar la noche jalapeña que mejor se ajustara a nuestros deseos. Trepamos una calle hasta llegar a un reducto donde nos sentimos muy a gusto. Música, brindis y una velada memorable hasta quedarnos roncos de hablar a los gritos y celebrar. Salud, salud con tequila, whisky, ron, cerveza, tragos coquetos, refresco. ¿Refresco? Bueno, supongo que alguien pidió refresco. Quizás. A brindar, que mañana será otro día. Otro día en que la cita será
día, temprano. Por supuesto, todos nos levantaremos temprano. Bueno, fuimos los primeros en llegar al Museo de Antropología de Jalapa. Es que a muchos sí les costó la trasnochada. En fin, vamos a lo importante. Este museo es realmente precioso. Desde su modernísimo edificio hasta su muestra permanente. 2000 piezas de arte prehispánico de la cultura olmeca, totonaca, huasteca y otros pueblos de la zona del Golfo de México. Sin duda la gran atracción son las cabezas colosales olmecas de más de 1000 años antes de nuestra era. Aquí colocamos a un joven colosal para que vean su tamaño. Está grandote, sí. No él, el tamaño de las cabezas colosales. Ah, sí, claro. Era hora de comer. Ahora sí, todos puntuales, güey. Pues sí, es que el menú estaba realmente muy atractivo. Tenemos picaditas, molotes, una gran variedad de platillos y si alguien se atreve vamos a probar chilatole. Una sopa muy jalapeña que se prepara con una salsa de chile guajillo, tomate, cebolla, flor de izote, pétalos cocidos de la flor de izote y bolas de maíz cocido. Excelente. Y mientras conversamos sobre las maravillas vistas en el museo, nos tomamos el tiempo de echar carrilla y puro relajo porque siempre hay que equilibrar las pláticas culturales. Desde luego, y así fortaleciendo los vínculos de amistad y camaradería para que nadie se vaya sin pagar. Ya estábamos bien alimentados para seguir conociendo la ciudad. Ciudad que no es ni más ni menos que la capital del estado de Veracruz. Jalapa Enríquez. Este es el Parque Juárez, punto central de Jalapa. A un lado, el Palacio de Gobierno del estado de Veracruz. Y desde uno de sus laterales esta vista de parte de la ciudad. Pero ya regresaremos por aquí. Sí, ahora caminaremos cuesta abajo hasta llegar al Paseo de los Lagos. Café, pastel, pompas de jabón. Tirolesa sobre uno de los lagos. Y un camino para andar entre tiendas de kermesse, manzanas caramelizadas, algodón de azúcar y las infaltables gorditas de nata calentitas. El complejo deportivo Omega, el estadio Heriberto Jara Corona. Y el águila dorada, símbolo de la Universidad Veracruzana. Llegó la noche. Y estábamos nerviosos. En un reducto muy especial y con mucha historia bohemia, la tremenda corte veracruzana sesionaba en Jalapa. Juez, jurado, testigos y curiosos se agolpaban frente al estrado. Había llegado el día del juicio. ¿Final? No, ¿cómo cree? El día del juicio de la tremenda corte veracruzana, en vivo y en directo. Damas, caballeros, gentes del más allá y visitantes extraordinarios. Hoy abrimos esta tremenda corte veracruzana. Como primer testigo, esta tremenda corte llama al gran Pochi Dorado. Al estrado, por favor. Háganme el favor de decirme, señor Pochi, en su fiel saber y entender, si los aliens existen. Afirmativo, señor juez. Los aliens existen. ¿Cómo puede uno deliberadamente deducir si los aliens existen o no? Los aliens existen porque aquí están. ¿Puede usted identificarlos? Allí hay dos. ¡No, miente! ¡Es mentira! En su leal saber y entender y en su experiencia, ¿puede decirme usted, los aliens existen? Existen. ¿Los aliens existen? Existen. Señor, chaqueta. Sí, creo los aliens. Deje de citar películas pornográficas y responda a la pregunta. ¿Qué le digo? La verdad, cabrón, la verdad. No puede ser que haya tantos putos planetas. Tenemos por unanimidad de testimonio y por todos ustedes que son razón de lo mismo, los aliens existen y no querríamos que fuera de otra manera. En un bar aquí en Jalapa alguien comenzó a cantar una simple melodía imposible de olvidar. Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy. Así nos vemos siempre, un verdadero
idiota. No, nena, vas bien. En realidad es un mito, nadie se perdió. Fuimos a conocer la Jalapa que solo conocen quienes habitan la ciudad. El lado popular y oculto a los ojos del turismo. Y luego de recorrer algunas pintorescas calles periféricas, llegamos a la cita con la naturaleza en pleno centro de la ciudad. El Parque de los Tecajetes. Realmente parece increíble que esto esté en medio de la ciudad. Se trata de un espacio verde con muchas especies representativas de la flora y de la fauna de la región. Es cierto, aquí hay fauna de Jalapa, pero teorizaba el puerto de Veracruz. No, hablamos de otra fauna. Ah, perdón. Pequeños lagos con peces que conviven en paz y armonía con tortugas y ranas, caminos que se van enredando entre árboles helechos, musgo, piedras y plantas variadas, y un sector con aves imponentes. Ejemplares de águilas, gavilanes, búhos y lechuzas que con mirada fija parecen decir: estás en mis dominios, no lo olvides. También hay un serpentario con ejemplares muy bien cuidados y tan intimidantes como fascinantes. Y así fascinados salimos del Parque de los Tecajetes, rumbo a la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción. Después de un café y unos finísimos pasteles, un breve paseo por el Callejón del Diamante. Y seguimos subiendo, bajando, andando las pintorescas calles del centro de esta ciudad repleta de historias. Historias que fuimos descubriendo un poco sin darnos cuenta y un poco escuchando a los que saben. El barrio histórico de Jalitic. Este barrio tiene, entre muchas características, estos lavaderos centenarios a los que todavía se les da muy buen uso. El constante correr de agua es orgullo de los pobladores de por aquí. Y siguiendo su topografía subimos las escaleras. Pasamos por la plazuela del Carbón y nos detuvimos unos segundos frente al mural. Mural de los 4 barrios fundadores de Jalapa: Jalitic, Tehuanapan, Techacapan y Tlalmecapan. Allí seguimos andando las calles de Jalapa hasta retornar al Parque Juárez, donde interactuamos con Brandon el Cuervo. Ah, ese negro azulado fantástico. Y allí recostado Quetzalcóatl para que los niños jueguen en sus entrañas. El hemiciclo de las virtudes: fortaleza, justicia, templanza y prudencia. Y debajo del Parque Juárez, el Ágora de Jalapa, donde una muestra fotográfica deja ver parte de la historia de la ciudad. Y hablando de historia, era tiempo de asistir a la Noche de Leyendas. Un recorrido por historias de misterio en las calles jalapeñas con el fantasma, el actor Iván Cepeda. Soy un fantasma, y cuando yo vivía en la época de la colonia, por culpa del maldito dinero yo tuve una vida llena de pecados, llena de excesos, de vicios. Y bueno, al morir fui condenado por los cielos para vagar eternamente por las calles de Jalapa. Después de quedar un tanto espantados con las historias, decidimos ir a quitarnos el susto al lugar donde el señor Lagartija creó el desde ahora reconocido Totopo al Pastor. Una creación que marca un punto de inflexión en la gastronomía mexicana, así como lo fueron los tacos de Totopo en su momento. De Jalapa habíamos regresado al puerto de Veracruz, pero en la mañana partimos hacia el norte. Bienvenidos. Fuimos bordeando la costa del Golfo. Pasamos por el Cardel, Farallón Don Carlos, el Cerro de los Metales. Y llegamos a la zona arqueológica de Quiahuistlán. Una antigua ciudad totonaca que hizo que no me quedara ninguna duda. ¿Respecto a la historia del lugar? No, respecto a que los totonacas sabían asentarse en lugares con vistas magníficas. Eso es verdad. Era una mañana de sol pleno. Pequeñas mariposas amarillas volaban por montones en la antigua cancha de juego de pelota. Y la vista del Cerro de los Metales desde la necrópolis de la ciudad era increíble. Tanto como la que nos esperaba en Villarrica. De aquí somos, aquí nos quedamos, no se diga más. Pero ¿no que no les gusta la playa? Momento, esto no es una playa, esto es el paraíso. El mar tibio de color turquesa y la espuma de las olas. La arena en la temperatura justa, buenos amigos, botanas de mar, pescado, camarones, limón y una cerveza helada. Perdón, ¿está cómodo o necesita que le alcance una almohada? Bueno, a decir verdad, con el arrullo de las olas y el anatómico acompañamiento de la hamaca, desconecté absolutamente de todo. Como para no hacerlo, el mar nos había cansado el cuerpo y el paisaje de palmas y arena nos había colmado el espíritu. Al caer la noche, nos dirigimos a un lugar que nos llenó de sorpresa. La Antigua. Aquí en la Antigua es donde se conectan 2 continentes, 2 mundos. En este lugar desembarcó Hernán Cortés, cruz en mano, para iniciar la llamada conquista de México. Este pequeñísimo pueblo, ubicado a unos kilómetros al norte
norte del puerto de Veracruz tiene la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. Y también la Casa de Cortés, que en realidad funcionó como casa de contratación, institución de la corona española en tiempos coloniales. El lugar está semiabandonado, pero mantiene detalles del siglo XVI, devorados en algunos casos por las raíces y el paso de los siglos. Cruzamos en medio de la oscuridad del puente de madera del río La Antigua. Este pueblo sufrió una inundación terrible a causa del huracán Carl en 2010 y muchas cosas aquí ya no volvieron a ser como antes. Al día siguiente estábamos partiendo hacia Orizaba. Curiosa la vista aérea del panteón de Orizaba al entrar a la ciudad por carretera. Orizaba es el centro geográfico del estado de Veracruz y aquí el mar está demasiado lejos. Aquí las órdenes las dan las montañas. Las montañas y las lluvias. Recordemos que Orizaba significa lugar de las aguas alegres en náhuatl. ¡Aguas locas! Pues en cierto modo sí. Un encuentro con compas del señor Lagartija que se exponían en el paseo del río. Reptiles, iguanas, lagartos, garrobos, cocodrilos y mucho más. Entiendo su emoción. Allí nomás las letrotas de Orizaba, junto a unos monitos muy simpáticos. Y lo que nos esperaba era un viaje en teleférico. Cruzar la ciudad por todo lo alto y llegar al Cerro del Borrego. Allí hay un ecoparque muy bonito desde donde se puede observar toda la ciudad. Y hasta ahí, a lo lejos, el imponente pico de Orizaba. Pero hay un detalle, si llegara a llover, el teleférico dejaría de funcionar. Ay, eso no importa, todo está calculado. Subimos, tomamos unas fotos geniales, vemos la ciudad y... Quedamos atrapados por horas en el cerro, con pocas provisiones, sin café y sin poder bajar hasta media hora después de que la lluvia se detenga. No, hombre, eso no va a pasar, ¿cómo cree? Relájese, disfrute del paisaje, la belleza del bosque de altura, árboles de todo tipo y hasta un mirador para llegar aún más arriba. El soplar del viento anunciaba lo que todo mundo temía. Y cayó la primera gota. Se lo dije. Valiendo, quedamos atrapados en la cima del... ¿Qué no iba a pasar? Pasó y lo que quedó fue ver al detalle el pequeño museo que hay en la cima del cerro. Muy interesante. Y escuchar la historia de la isla donde un tatarabuelo de una buena amiga fue protagonista. La isla Clipperton o la isla de la pasión. Sí, qué historia esa. Dejó de llover porque siempre que llovió paró y pudimos descender del Cerro del Borrego a la ciudad. Pueblo mágico. Ahí tiene sus aguas locas. Las del río Orizaba, ya lo creo. El volumen del agua a causa de la lluvia caída había convertido al tranquilo cauce en un rápido peligroso. Pero no había riesgo, no íbamos a recorrer la ciudad en canoa, lo íbamos a hacer caminando y nos dirigimos al centro donde había mucho para ver. El Parque Castillo reverdecido por la lluvia. El Teatro Ignacio de la Llave, un edificio del siglo XIX que debió ser restaurado por completo luego de que un terremoto lo destruyera en 1973. Entramos a conocerlo por dentro y de paso a ver parte de lo que fue la Semana de la Música Afrocaribeña. Una bellísima sala para disfrutar los intervalos y ver desde sus ventanales todo el Parque Castillo y más allá la Catedral de Orizaba. Catedral de San Miguel Arcángel de Orizaba, un templo levantado por la Orden Franciscana en 1692. Muy cerca de allí el Palacio de Hierro, lugar donde funcionan varios museos. Considerado el único palacio metálico de estilo Art Nouveau del mundo, es la huella de aquella Orizaba potente e industrial de inicios del siglo XX. Allí las campanas entonan melodías de Cri Cri, el hijo dilecto de la ciudad. Y allí nos alejamos hasta el castillo de Mier y Pesado, donde en sus jardines otro célebre orizabeño tenía su homenaje. Sí, este Homero es en realidad un homenaje a su voz latinoamericana, el grandioso Humberto Vélez. Orizaba se despedía de nosotros con una lluvia torrencial y era tiempo de regresar al puerto de Veracruz. Maquinitas, miles de juegos arcade, consolas y la vanguardia gastronómica jarocha. Double Dragon, Street Fighter, Pac-Man, 1942, Super Mario, Donkey Kong, Mortal Kombat, Outrun, Galaga y un juego que nos recordó un verano entero de retas. El Boulder Dash, o conocido entre nosotros como el de los diamantitos. Y al momento de nostalgia hay que agregarle la creación bombástica calórica de nuestro chef. Este es el postre tradicional de arcades. Una hamburguesa Dulce. de helado. A su madre.
Estábamos ahí, en el puerto más chingón del mundo, el puerto de Veracruz. El viento despeinaba las palmeras y nos íbamos despidiendo de Veracruz. La Veracruz del mejor café, la Veracruz de las mariposas y de los grandes amigos. Para llevarnos el sabor de Veracruz en el paladar fuimos por un último café lechero a la parroquia. Échele, que nos queremos llevar el recuerdo del vapor y el gusto de esa bomba. Dulce como nuestro paso por Veracruz. Amparados en la brisa marina y las estampas puramente costeñas, disimulamos el deseo de quedarnos un poco de tiempo más en ese calor nocturno y ese aire diurno de barcos y olas constantes. El puerto de Veracruz, el punto donde empezó el recorrido por este fabuloso estado del oriente mexicano. El que se mece con las aguas del Golfo. El que vio llegar e irse a tantos y tantos. El de sonrisa amable y el ritmo de la marimba en la cadera. Y entre lo conocido y lo reconocido, los momentos pasados con esa hermosa banda desintegrada de aquí y de la llegada de todas partes como se llega a los puertos. Para empujarnos sonrientes hacia otro destino de este Aterrizaje México 2019. Igual que arde el viejo roble cuando huele a libertad, nuestro espíritu es de fuego como el temple del cristal. Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah. Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah. En caso de que el mundo se desintegre,